Aleaciones de cobre. Objetivo general: identificar la importancia del cobre y sus diferentes aplicaciones. Objetivos específicos: identificar los elementos aliantes que mejoran las características mecánicas del cobre, optimizando su uso y ofreciendo un mejor producto al mercado actual. Destacar también las propiedades que brinda cada una de las aleaciones, es decir, explicar de manera detallada las ventajas que tienen las diferentes aleaciones de cobre. Principales aleaciones de cobre: latones, bronces y otras aleaciones. Bronces. En este grupo se encuentran dos tipos: bronces de laminación, que a la vez se subdivide en bronces binarios, fosfóricos y al zinc. El otro grupo es denominado bronces de fundición, que se subdivide en bronces binarios y bronces al plomo. Aleación cobre-estaño. Esta aleación es también denominada bronce. Es la primera aleación de importancia obtenida por el hombre. Su constitución es principalmente cobre y una proporción de entre 3 y 20% de estaño. Las principales propiedades de los bronces son buena resistencia a la corrosión en atmósferas industriales y marinas. Son resistentes al desgaste y tienen fuerte resistencia mecánica. Son poco sensibles a la corrosión bajo tensión y al pitting. Son excelentes para producir piezas fundidas. Las propiedades de los bronces dependen de los porcentajes de estaño. Aleaciones cobre-zinc. Es también llamada latón. Esta aleación se realiza en crisoles o en un horno de reverbero o de cubilote. Su composición influye en las características mecánicas, la fusibilidad y la capacidad de conformación por fundición, forja, estampación y mecanizado. Una de las principales propiedades del latón es que es más duro que el cobre, además de ser más fácil de mecanizar, grabar y fundir. Se puede destacar que es un material dúctil, por lo que puede laminarse en planchas finas. Esta aleación es resistente a la oxidación en condiciones salinas. Su maleabilidad varía según la composición y la temperatura, y es distinta si se mezcla con otros metales, incluso en cantidades mínimas. Es un buen conductor de electricidad y un buen conductor térmico. El latón se caracteriza por tener una buena resistencia a la corrosión y excelentes propiedades de soldadura. Es un metal fácilmente reciclable, cuyos residuos se pueden reseleccionar con facilidad y volver a fundir cuantas veces sea necesario. No se altera a temperaturas comprendidas entre 100 grados Celsius y 200 grados Celsius, ni se degrada con la luz. Tiene buena resistencia al desgaste. Las proporciones de cobre y zinc pueden ser variadas para crear un rango de latones con propiedades variables. Si contienen menos de 33% de zinc, se denominan latones monofásicos. Si su rango está entre 25 y 36%, se denominan latones bifásicos. Y si supera los 36% de zinc, son latones de tercer tipo. Aquellos latones con contenidos de zinc menores al 33% son monofásicos, ya que presentan solamente la fase alfa. En cambio, por sobre 36% de zinc, los latones son bifásicos, con fases alfa y beta prima. La primera fase tiene estructura cristalina FCC y la segunda está formada por dos redes simples cúbicas entrelazadas. Los latones entre 25 y 36% de zinc poseen las mejores características de ductilidad y tienen las más amplias aplicaciones. Sobre los 454 grados Celsius, las fases beta prima se transforman en beta, las cuales tienen una estructura cristalina BCC. Los latones industriales contienen un porcentaje de zinc inferior al 50%. Análisis de fases. Fase alfa. Es maleable en frío, lo que permite grandes deformaciones por laminado, repujado, estirado y forja en frío. Además, tiene resistencia a la tracción o tensión máxima, tensión de fluencia y deformación a la ruptura, que aumenta con el contenido de zinc. La fase beta se produce sobre los 454 grados Celsius. Es dura y frágil. Es deseable cuando se buscan buenas propiedades para el mecanizado. Se caracteriza por ser maleable a alta temperatura. Son adecuados por el conformado plástico a altas temperaturas. Otro tipo de aleación en base a cobre es la aleación de cobre-aluminio, llamada también cuproaluminios, que presentan entre un 4 a 14% de aluminio y que se subdividen en cuproaluminios monofásicos, bifásicos y de fundición.
La solubilidad sólida de aluminio en el cobre a 565 grados Celsius llega hasta un 9,4% de aluminio, si bien en la práctica los cuproaluminios monofásicos alfa llegan hasta el 8% de aluminio. Los cuproaluminios monofásicos son resistentes mecánicamente, además de presentar una fácil deformación en frío y buena resistencia a la corrosión. Los cuproaluminios bifásicos contienen menos de 8% de aluminio, presentan una excelente soldabilidad, además de una muy buena deformación en caliente. Si una aleación presenta entre 7 a 12% de aluminio, es tratable térmicamente. Una aleación de este tipo son magnéticos y pueden sustituir a los aceros cuando el magnetismo no es imprescindible. Estas aleaciones se pueden templar, con lo que producen nuevas estructuras. Aquí presentamos una tabla referente a las propiedades mecánicas ante distintos tratamientos térmicos de los cuproaluminios, en donde se puede ver la tensión de fluencia, tensión máxima, elongación y su dureza. A continuación, otras aleaciones de cobre. Cuproníqueles. Como su nombre lo dice, está compuesto por cobre y presenta entre un 5 y un 44% de níquel. Las principales características de esta aleación son baja conductividad eléctrica y térmica. Tiene una excelente resistencia a la corrosión, pero presenta insensibilidad a baja tensión. Tiene buena deformación en frío. Mantiene su resistencia mecánica entre temperaturas de 300 y 400 grados Celsius. Aleación cobre-cromo. Contiene entre un 0,5 y un 1% de cromo. Estas aleaciones, al bajar la temperatura, también bajan la solubilidad de cromo, con lo que se produce un endurecimiento por precipitación. Aleación cobre-circonio. Contiene entre un 0,1 y un 0,2% de circonio. Estas aleaciones tienen una resistencia mecánica que se conserva hasta los 300 grados Celsius y baja lentamente al llegar a los 500 grados Celsius. Además, posee una alta conductividad eléctrica. En esta tabla se muestran las condiciones puestas por la norma chilena ante el temple, además de resistencia a la tracción y dureza Rockwell. Aleaciones de cobre en la construcción. El cobre y sus aleaciones tienen aplicaciones básicamente en el campo de la electrónica con el uso de alambres. También lo podemos encontrar en algunos otros formatos, como por ejemplo grifos y uniones en el caso del bronce, y en la ornamentación de la fabricación de tubos y en soldadura en el caso del latón. Conclusión. El cobre es uno de los metales más conocidos existentes en la naturaleza y es el que mayor uso le ha dado el hombre a lo largo de la historia. Se encuentra en un sinnúmero de aplicaciones de uso cotidiano y también en artefactos de alta tecnología. Algunas propiedades del cobre, como el hecho de que sea un buen conductor térmico, fuerte, resistente a la corrosión y no magnético, determina su utilización en aleaciones destinadas a la construcción de maquinaria especializada y piezas destinadas a procesos industriales. La clave para entender el uso intensivo del cobre por parte de la humanidad está en sus propiedades básicas. Es un metal manipulable en caliente y en frío, con gran resistencia a la corrosión, de un color atractivo, con una alta conductividad térmica y eléctrica, ideal para transmisión de comunicaciones. No es magnético y es completamente reciclable. Estas propiedades son transmitidas a las aleaciones que utilizan cobre. Las dos más importantes conocidas desde la antigüedad son el bronce, un material de gran dureza que resulta de combinaciones con estaño, y el latón, de cobre con zinc, fácil de manipular y resistente a la corrosión, además de otras aleaciones como níquel, berilio, silicio, cadmio, aluminio y otros. Sobre estas aleaciones podemos identificar sus propiedades mecánicas, que son puestas a prueba ante diferentes tratamientos térmicos como la dureza, resistencia de tracción, su elongación, etc., las cuales son regidas por la norma chilena.